Bienvenidos a su canal Palabra que da vida, el canal donde usted aprende a levantar un vallado, construir un vallado alrededor de su vida y la de su familia. Una vez más, sean bienvenidos. En esta sesión vamos a estar dirigiendo nuestra oración a la sanidad del temor, el miedo, el horror, el terror, todas las emociones negativas que actúan en las personas dominándolas en este sentido. Antes de comenzar la oración, es necesario entender cómo opera el temor. Todas las personas padecemos y sentimos temor. El temor es un sistema, biológicamente hablando, es un sistema de defensa a través de la cual la persona puede discernir aquello que puede ser dañino, arriesgado o peligroso para tomar acciones que le libren de la condición dañina, de esa situación que se avecina. Instintivamente, como animal, el hombre tiende a huir de todo lo que le genera temor, sospecha y de todas aquellas ideas que están operando para hacerle sentir que eso no le beneficia. Entonces, visto desde el punto de vista biológico y existencial, es un mecanismo de defensa. Sin embargo, cuando el temor comienza a tomar poder en los sentimientos, en la mente, y a generar desconfianzas injustificadas y hacer que la persona se sienta prisionera en su propia alma, entonces ya pasó a ser algo más negativo, algo destructivo de la personalidad de quien lo padece. El temor puede comenzar por un sencillo temor, una sensación de agitación del ánimo, una especie de pequeña alteración, pero si la persona no aprende a gestionar sus temores y a racionalizarlos y a manejarlos, entonces el temor puede ir yendo hacia otras dimensiones y puede pasar a ser un miedo, un pánico, un horror, a ser una cobardía. En algunos países lo llaman hindama y en otros lo llaman cerote, que son emociones de temor mucho más profundas, más arraigadas, más paralizantes. Entonces, las características para reconocer el temor, porque muchas personas no dicen yo no siento temor porque no entienden cómo opera el temor, pero el temor opera a través de la angustia. Cada vez que una persona se comienza a sentir angustiada es porque tiene un temor interno al riesgo, sea consciente o inconsciente o aún imaginario. El temor se manifiesta en el recelo, cuando algo no nos termina de dar confianza y vamos a entrar a tomar una decisión y no nos sentimos seguros de dar ese paso. Ese recelo es una manifestación de temor. El temor, cuando se refiere al temor no del riesgo físico, sino el temor del ego, se manifiesta con vergüenza. Tienes temor a hablar en público. Ese es el temor que está asociado a la vergüenza, que está más vinculado a hacer las cosas mal y ser descalificado. Hay un temor insuperable, que es un temor que paraliza a la persona y anula la facultad y el raciocinio de esa persona y lo deja imposibilitado de accionar. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijiste? ¿Qué hiciste? No hice nada. Y en ese momento la persona se quedó atrapada en un temor que no pudo superar y por eso no pudo racionalizar, no pudo responder, no pudo hacer una acción que se refiera a una circunstancia manejable o no. Allí hubo algo que paralizó. Todos estos son evidencias del temor. Lo contrario al temor es la cobardía, porque el miedo genera una falta de valor. El miedo genera que la persona no sea capaz de generar el valor para superar aquello que le genera temor. Entonces, si cada vez la persona va enfrentando niveles de temor más alto, más intenso, comienza a pasar del temor al miedo, del miedo al terror o al pánico, hasta un punto en el que la persona puede estar dominada por estos temores. De allí la importancia de que la persona comience y aprenda a gestionar sus temores. Desde el punto de vista psicológico, esto es todo lo que la persona va a encontrar en la literatura o lo que le van a decir las personas que trabajan en el área de la psicología. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, el temor es un espíritu y es un espíritu malo que atrae el espanto, el terror, que refrena a la persona y le impide actuar, que la hace huir ante los desafíos. Junto con el temor viene la intimidación, que causa que actuemos en cobardía y en vergüenza. La meta del temor es esclavizar a la persona para que se sienta oprimida, experimente castigo físico, emocional o espiritual. Pero finalmente la raíz del temor no es más el temor a la muerte o
la muerte del ego. Si el temor que una persona está experimentando está asociado con la muerte física, entonces la persona debe racionalizar ese temor y entender de dónde viene ese temor, un daño físico en general. Pero si es la parte del ego, entonces hay que hacer morir la vanidad y el orgullo en la persona. En este punto en particular vamos a necesitar ir un poco más allá y entender cómo opera el temor. Lo importante del temor, cuando queremos aprender a gestionar al temor, es identificar la manifestación del temor. El temor se puede estar manifestando en la salud, en el área de la salud, en el área de la finanza, en el área laboral, a una autoridad que está operando en nosotros, en el matrimonio, con relación a los hijos o cualquier aspecto de la familia. Los motivos del temor siempre están asociados a pérdida, fracaso, abandono, desaprobación, rechazo, accidentes e inclusive el temor a gérmenes y enfermedades. El temor no hace distinción de clase social o hace distinción de edad. Lo puede padecer un niño, un joven, un adulto, un anciano, un hombre en edad adulta, puede ser hombre o mujer, el género no va a hacer la diferencia. Por ello es importante entender que es un problema de todo, es algo que todos debemos abordar. El temor no solo trae la limitación propia de gestionar el temor, sino que cuando el temor no es tratado, en algunos casos puede derivar en fobias, pero esto es un asunto mucho más profundo que es para otra sesión. El temor a la muerte, el miedo a enfermarse, el temor a la oscuridad, el temor a demonios y al diablo, a lo desconocido, al rechazo, a estar solo, a abandono, a hablar en público, a enfermedades terminales, el temor a fracasar. Las personas muchas veces dicen, no, yo no tengo temor, yo no padezco temor, pero tienen un temor subyacente no superado, que no saben cómo actúa porque no lo identifican cuando está actuando. Hay temor a divorciarse, temor a que el esposo encuentre una mujer más bonita, temor de que accidente, perder alguna cosa en la vida, temor al futuro, temor a los insectos, temor al agua, al fuego, temor a caer en pecado, temor a caer a que venga un problema y no poder superarlo, temor a las alturas, temor a la autoridad. Entonces hay muchísimos tipos de temor y lo importante a veces es identificar cómo opera el temor en usted, porque muchas veces podemos ver cuando el temor está activándose en otra persona, pero no somos capaces de ver cuando el temor está actuando en nosotros mismos. Entonces, uno de los síntomas más fuertes del temor es el espanto, es la sensación de querer irnos de un lugar. Me paro y me quiero ir. Esta conversación no la quiero afrontar. Me voy a ir. Hablamos otro día. Allí puede haber un temor. También el temor está vinculado con la timidez. No me atrevo a hablar en público porque no quiero ser desaprobado. No me atrevo a hacer algo, jugar un deporte porque creo que lo voy a hacer mal y me van a descalificar. Tengo vergüenza de mostrar mi torpeza. Todas estas cosas son raíces de temor. La palabra en griego para referir el temor es la palabra phobos, de la cual deriva la palabra fobia. Y esta palabra phobos se refiere a temor, espanto, terror, es decir, todo aquello que provoca que la persona huya. Existe una segunda palabra en griego que se llama deilia, que significa cobardía o timidez. Entonces, es importante entender todo esto que hemos explicado desde la perspectiva interna para poder comenzar a orar hacia lo interior, porque es necesario sanar el interior desde la comprensión de lo que opera. Negar el temor y decir que no sentimos temor no impide que el temor accione cuando la circunstancia se da. Pero ¿cómo opera el temor? El temor comienza con una presunción o sospecha, con un recelo de que pueden dañarnos. Todo esto puede nacer desde sentimientos, ideas en la mente, una postura de desconfianza o desde una prisión que hay en el alma. Todas estas cosas comienzan a atar a la persona hasta el punto donde la persona comienza a quedarse expuesta al temor y no es capaz de actuar con valentía, porque cuando la persona es libre del temor o aprende a gestionar el temor, supera la cobardía
cobardía y se convierte en alguien valiente, no porque no sienta el temor, sino porque se atreve a superarlo. Y esa es exactamente la meta que se busca lograr con esta sesión. Existe una relación entre el temor y la incredulidad. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre y que es la muerte segunda. En esta cita se coloca al temor, a las personas que tienen incredulidad, con otros terribles pecados contra Dios como la hechicería y la fornicación, porque la incredulidad está altamente relacionada con el temor. La primera forma en que la incredulidad y el temor están vinculadas es porque la palabra enseña que todo lo que no proviene de fe es pecado. En Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, todo lo que proviene de temor es pecado. En ese sentido, la persona necesita sacar el temor que opera en sí mismo. La palabra también dice: porque la fe sin obra es muerta, y eso está en Santiago 2:14, cuando Santiago habla de que, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarse? Eso se refiere al miedo que paraliza, que deja de actuar. Ese temor mata la fe en la persona de lograr aquello que iba a hacer. Pierde la confianza aún en sí mismo y no actúa, se queda paralizado, se queda imposibilitado, creyendo que la circunstancia externa que le paraliza es mayor que él, es más poderosa que él, y eso no procede de fe, sino de temor. En estas ideas contrarias, cuando la persona adopta todas estas ideas contrarias a la palabra de Dios, está dándole más poder al temor en sí mismo. La palabra también dice en Romanos 14:23, en este caso en la versión TLA: pero si alguien no está seguro si debe o no comer algo y lo come, le hace mal, porque no está actuando de acuerdo con lo que cree, y ustedes bien saben que eso es malo, pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado. Entonces, todo lo que estamos haciendo que no está alineado con lo que crees, si tú crees que tienes un Dios poderoso pero actúas con un temor que te impide hacer cosas, entonces estás actuando en pecado. Esta es la relación, dicho en un nuevo ejemplo, que hay entre el temor y la incredulidad. Existe también una relación entre el temor y la fe. En 2 de Timoteo, primer capítulo, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando no existe dominio propio, la persona se deja arrastrar por el temor. Y en este sentido es importante que la persona aprenda a desarrollar dominio propio en lugar de dejarse arrastrar por los temores. 2 de Timoteo 1:7, en la versión de la Biblia ampliada, dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de cobardía, no nos ha hecho desertores, ni de rastreros, ni aduladores por causa del miedo. Más bien Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y una mente calmada, bien balanceada, disciplinada y autodisciplinada o autocontrolada. Señor Dios de los cielos, en este momento te pedimos por las personas que nos oyen y por nosotros mismos. En el poder del acuerdo venimos delante de ti, reconociendo que necesitamos, bendito Dios, abrazar este espíritu de poder, este espíritu de amor y de dominio propio que procede de Dios para con nosotros, que lo pongamos en práctica en cada circunstancia de la vida y nos dejemos guiar y sostener por ese espíritu del cual habla 2 de Timoteo en el capítulo 1, versículo 7. También tenemos que interiorizar, oh Dios de los cielos, el entendimiento de que no nos fue dado un espíritu de timidez, no nos fue dado espíritu
espíritu de cobardía. No nos ha sido dado un espíritu desertor, ni un espíritu rastrero, ni un espíritu adulador por causa del temor. Más bien, el Señor nos ha dado un espíritu de poder para superar el temor, un espíritu de poder para superar lo que nos paraliza, un espíritu de poder para superar lo que nos impide amar, y una mente calmada en el poder de su espíritu, una mente balanceada que no se agita y pierde el control ante las circunstancias que le generan temor, sino que controla y disciplina su mente, que controla y disciplina sus emociones en el nombre de Cristo Jesús. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Y en este momento declaramos, conforme dice Romanos 8:15, no me ha sido dado, cada uno declare allí en el lugar donde se encuentra, no me ha sido dado un espíritu de esclavitud para estar oprimido por el temor al desempleo, el temor al divorcio, el temor al fracaso, cualquiera sea el temor al maltrato, cualquiera sea el temor que estás enfrentando. No te fue dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, sino que habéis recibido espíritu de adopción para clamar a Dios como Padre. Que la persona que está escuchando esta oración reciba el entendimiento de que puede clamar a Dios como su ayuda, soporte en el momento y circunstancia de temor que está afrontando. En la palabra en Romanos 8:15, la versión TLA dice: porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Padre, llamar a Dios Papá. Señor bendito Dios, clamamos ese Padre celestial para que sea nuestra protección en toda circunstancia que estamos viviendo, sean problemas económicos, sean problemas financieros, cualquiera sea la naturaleza de temor que estemos afrontando, seamos capaces de superarlos en el poder y el nombre de Cristo. Señor bendito Dios, todos los lazos que atan el alma al temor, todas esas ataduras que llevamos y que nos impiden ser libres del temor, las traemos cautivas a la obediencia de Cristo. Proverbios 6:5 dice: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. En el nombre de Jesucristo yo declaro que cada persona que está escuchando esta oración y que está creyendo y que está participando, escapa de esa situación que le genera temor, escapa de las prisiones del temor, de la dominación de este espíritu que le esclaviza, y rompe con las ataduras que tiene en la mente y sale de las prisiones de temor de su mente y conquista de las presiones emocionales en el corazón y conquista con las palabras con que le han oprimido o intimidado. Toda palabra que escuchó desde la infancia hasta el día de hoy que le intimida, que le debilita, que le hace sentirse incapaz, son rotas en el poder y en la autoridad de tu nombre, oh Señor bendito Dios. Y declaro que esta persona escapa como gacela de la mano del cazador, que esta persona escapa como gacela de la mano del temor, que esta persona escapa como gacela de la mano del pánico, de la mano del terror, del horror, bendito Dios, del miedo, y que como ave de la mano del que arma lazos, todos los lazos que tienen sus emociones, sentimientos y pensamientos, todas esas experiencias negativas les son lazos que atan el alma. Todas esas experiencias negativas en este momento rompe con todas esas experiencias negativas y esas presunciones de la mente que se convirtieron en temor, en lazos que le incapacitan, en lazos que le impiden avanzar, en lazos que le impiden creer. Proverbios 18:7 dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Todas las palabras de temor que han dicho contra tu alma y contra la mía, todas las palabras de temor que hemos escuchado, todos los pensamientos que escuchas en tu mente que te atan al temor en este momento, eso es quebrantado en la autoridad y en el nombre de Cristo Jesús.
Jesús, todas esas palabras son mentirosas, no proceden de justicia y no proceden de verdad. Por ello los atamos, ligamos y reprendemos y los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo, conforme dice la palabra, llevando cautivo a la obediencia de Cristo todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, todo lo que se levanta en el alma mía y en tu alma y en el alma de toda persona que me escuche, indistintamente de su raza, de su credo. En este momento, si estás de acuerdo conmigo, yo declaro que es quebrantado el temor, que toda palabra que fue como un lazo para atar tu alma, y los dichos de la boca de esa persona que en la infancia te maltrataba, y los dichos de ese esposo que decía palabras ofensivas, y los dichos de ese padre que anulaba tu confianza en ti mismo y tu propia autoestima, esos quebrantamientos se rompen. Ahí viene una libertad profunda de toda experiencia negativa que se constituyó en un lazo para atar tu alma. Proverbios 22:5 dice: espinos y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ello. Y declaro que desde este momento cada uno de nosotros se aleja del camino del lazo del cazador, de los lazos y los espinos que el maligno pone en nuestras vidas. Nuestras decisiones están guiadas por el Santo Espíritu de Dios. Tus decisiones están guiadas por el Santo Espíritu de Dios para que te apartes del camino del perverso, para que te apartes de esos espinos y de esos lazos, para que tu alma la guardes lejos de ellos, en el nombre de Jesucristo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y en el nombre de Cristo Jesús, en este momento yo declaro que sometes tu alma a Dios, somete tu alma a Dios y resiste el temor, y resiste el pánico, y resiste el miedo, y resiste el terror nocturno, esa circunstancia que te genera miedo, que te genera temor, que te genera terror y te regenera pánico. Resiste esas personas que es instrumento contra tu vida de temor, de miedo, de pánico y de terror, y él huirá de vosotros. Dios, somete a Dios ese temor al problema económico, somete a ese temor por la incertidumbre del futuro, sometiendo a Dios el temor al divorcio, sometiendo a Dios el temor al maltrato, sometiendo a Dios el temor a ser rechazado, sometiendo a Dios el temor a ser abandonado, en el nombre de Cristo Jesús, resistiendo esos temores para que el enemigo huya de tu vida. En el nombre de Cristo Jesús lo declaro en fuga. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Trastorna tu vida y tu forma de pensar al sacar los temores y reemplazarlos por el amor de Dios. Reemplaza cada temor por una palabra de Dios en la que tu confianza esté afirmando, en la que tu autoestima esté siendo afirmada. Abraza el amor en Cristo Jesús y recibe el amor que Él tiene para darte a ti y a tu familia. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. La palabra también dice en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Oh Señor bendito Dios, que esta persona que me escucha haga morir las pasiones desordenadas que son productos del temor, pensamientos desordenados que le vienen en momentos de temor, el deseo maligno que viene por causa del temor, de venganza, de golpear, de correr, todas esas emociones y esos sentimientos, esas ideas que le esclavizan son anuladas en este momento, reprendidas. Todas las pasiones desordenadas y todos los pecados que dieron entrada y origen a esos temores, en el nombre de Cristo Jesús. Toda esa persona que le tienes miedo, esa persona a la que le tienes miedo, esas pasiones desordenadas, esos pensamientos de temor que vienen desordenados a tu mente, esas emociones desordenadas de miedo, pánico y terror que vienen cada vez que escuchas la voz de esa persona, cada vez que la ves, cada vez que sabes que se aproxima. En esta hora y en este momento declaro que eres libre del temor, declaro que se sobrepones por encima de lo que te paraliza y te levantas en valentía y valor y huyes de esa condición y sales libre e ileso en el nombre de Cristo Jesús, libre e ilesa en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor bendito Dios, Padre de misericordia,
en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Corintios 6, 16, 18 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor en espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces yo declaro en esta hora y en este momento, a través del nombre y la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esta persona que me escucha se une en el espíritu con el Señor para hacerse uno con Él. Une sus pensamientos a Cristo Jesús, une sus emociones con Cristo Jesús, sentimientos con Cristo Jesús, y se hace uno con Él. Y al hacerse uno con Él cobra paz, cobra la alegría y el gozo, porque el Señor es paz, alegría y gozo en la vida del que me escucha. Declaro que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, para que salgas del lugar del temor. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, para que salgas libre de las emociones que te cauterizan, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que rompe los barrotes de la cárcel del temor, que hace que la puerta del lugar donde estás prisionero del miedo, del pánico y del terror sea destruida. Jesucristo, tú te unes y te haces uno en tus emociones. Al someter tus emociones a la obediencia de Cristo, te haces uno con Él y Él uno contigo. Y al hacerse Cristo uno contigo, comienzas a ganar valentía, a cobrar confianza en ti mismo, a entender que todo lo puedes en Cristo, quien te fortalece. El Salmo 91:3 dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. He aquí que nuestro Señor Jesucristo viene a través de su sangre y el poder de su palabra a lavarte, para librarte del lazo del cazador, ese cazador que te ató con lazos de pánico, ese cazador que te ató con lazos de temor, que te ató con lazos de miedo, con horror y pánico. Y en esta hora seas libre. En esta hora nuestro Señor Jesucristo venga a librarte de los lazos del cazador, los lazos del cazador que están en la mente como pensamientos de terror, pánico y miedo, los lazos del cazador que están en los pensamientos y en los recuerdos de las palabras que dijeron contra ti, de las cosas que declararon contra ti, las experiencias que viviste. Esos lazos comienzan a romperse, porque a través de la sangre del Cordero nuestro Señor Jesucristo te libra. Él te librará del lazo del cazador y viene a librarte del temor, y viene a librarte de la circunstancia de temor, y viene a librarte de las condiciones que tu mente genera y de las emociones que te están moviendo dentro de ti en cada circunstancia en la que te quedas esclavizado del temor. Y declaro que Jesucristo viene a través de su poderoso poder y de la cruz a librarte del lazo del cazador, a ti y a toda tu familia, aquella persona por la que temes. El Salmo 124:7 dice: nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Y así declaro que tú escapas de esa circunstancia con valentía, escapas con determinación, escapas con firmeza de carácter, que nace una fuerza interior de dominio propio, y te sobrepones al temor, y te sobrepones al temor al ridículo, y te sobrepones al temor a la burla, y te sobrepones al temor escénico, y te sobrepones al pensamiento de que no puedes, y te sobrepones a las ideas de incapacidad, y te sobrepones y actúas con valentía y coraje. Oh Señor bendito Dios, declaro que esta persona que me escucha está rompiéndose en ella a través del poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda ave huye de ese lugar como un ave que sale de la jaula en la que fue puesta por el cazador, y se rompen los lazos en su mente, y se rompen los lazos en las emociones, y se rompen los lazos que los atan a sus perpetradores del mal en ellos, esas personas que han construido lazos para oprimir. En este momento, Señor bendito Dios, esos lazos de opresión al esposo, a la persona que maltrata, huye del quien te maltrata, huye de quien te irrespeta, huye de quien denigra de ti, huye de esa amistad dañina, huye de ese lugar de trabajo donde eres vejado y tienes temor. Oh Señor bendito Dios, Salmo 2:3 dice:
En el nombre de Cristo Jesús declaramos, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rotas sean las ligaduras del temor, las ligaduras del miedo, las ligaduras del pánico, las ligaduras del terror. En el nombre de Cristo Jesús, Señor bendito Dios, en esta hora, Señor bendito Dios, rompe esas ligaduras de la mente. Echa de la persona que me escucha las cuerdas con que está atada su alma. Que las cuerdas caigan rotas a tierra. Que caigan rotas a tierra las ligaduras que tienen las emociones, las ligaduras de los recuerdos, las ligaduras de los sentimientos que le atan y le esclavizan en el nombre de Cristo Jesús. Oh bendito Dios, y clamamos conforme dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esas experiencias del pasado que esclavizan a las personas al temor, pasadas son viejas, y esta persona, si ya declaró al Cristo, es hecha nueva. Y si no le ha declarado, declaro, Señor bendito Dios, que en este mismo momento la estás haciendo una nueva persona, porque estás haciéndole capaz de superar el temor, capaz de superar el miedo, capaz de superar el pánico, capaz de superar el terror, capaz de superar su propio ego y su propia vanidad para atreverse a cometer errores y a saber que está bien cometer errores y luego corregirse. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Claro que esta persona que me escucha, nueva criatura es. Esta nueva y renovada persona tiene valentía, tiene coraje, tiene firmeza y tiene dominio propio y sabe gestionar sus emociones, y ya no permite que las emociones le paralicen, porque sabe que las experiencias pasadas ya no tienen poder en él, porque su mente, su corazón, su cuerpo, su alma y su espíritu se hicieron una con Cristo. Y en ese lugar donde estaban las experiencias pasadas o esas experiencias que les esclavizan, allí está Cristo trayendo libertad. Jesucristo viene para traer libertad. Que el Espíritu del Señor libertare, será verdaderamente libre, y todas las cosas sean hechas nuevas en la mente, en las emociones, en los sentimientos, en todas las áreas y aspectos de la vida de esta persona que me escucha. Gálatas 5:1 dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yo le digo a esta persona, hermano o amigo, a ti te digo que estad firme en la libertad a la que fuiste llamado, y no abraces, no recibas y no aceptes estar sujeto a la esclavitud al temor, a la esclavitud al miedo, a la esclavitud al terror o al pánico. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor tiene poder, y el que tiene poder te hizo libre y te hace libre del pecado y del temor y de toda emoción que esclaviza tu alma, para que estés libre de esclavitud. Y yo declaro libertad del temor, y declaro libertad en el nombre de Cristo Jesús de miedos, pánicos y terror, cualquiera sea el nivel de emoción que te esclaviza. En el nombre de Cristo Jesús, allí hay poder en Cristo para romper con eso, y declaro que viene libertad en el nombre de Cristo Jesús. Salmos 27:1-3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En esta hora yo declaro, Señor Dios de los cielos, si el temor que padece la persona que me escucha es infundado, entonces trae libertad de la mente, de las emociones y sentimientos. Si el temor tiene un fundamento real, aún le haces libre de las circunstancias y de las personas que le intimidan. No sé de qué forma vas a obrar, Dios, pero sé que en ti hay poder, sé que en ti hay autoridad, sé que en ti hay gobierno, sé que en ti hay dominio. Oh Señor bendito Dios, yo declaro que Jehová es luz y es salvación en la vida de la persona que me está escuchando. Que Jehová es luz en la vida de la persona que me está escuchando. Que Jehová es luz en la vida de la persona que me está escuchando. En el nombre de Cristo Jesús. Jehová es luz en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor Dios de los cielos, grande y todopoderoso Dios, manifiéstate como luz. Jehová es la fortaleza,
Jehová el día de hoy a través en el nombre de Cristo Jesús se manifiesta como una fortaleza en el carácter, en el temperamento, en la identidad de esta persona. Esta persona que me está escuchando está siendo fortalecida en la vida, en su vida, en sus emociones, en sus sentimientos, en su carácter y en su dominio propio, para que nadie pueda atemorizarla, ninguna cosa imaginaria o real pueda atemorizarla y paralizarla. Cuando se junten contra ella los malignos, lo que la angustia y sus enemigos, y quieran venir a intimidarla, devorarla, hacerla que tropiece y caiga, ella sienta, esta persona sienta valentía, poder y dominio propio en Cristo Jesús para superar esa circunstancia imaginaria o real. Aunque un ejército acampe contra esta persona, ella no tema en su corazón. Aunque contra ella se declare guerra, estés confiado en ti, Señor, y entienda y sepa con convicción que de ti procede su libertad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Oh Señor, bendito Dios, yo declaro y confieso a favor de la persona que me escucha que todos esos temores fundados o infundados, bendito Dios, son anulados. Reprendemos todo espíritu que esté ministrando temor, que toda forma de esclavitud que esté operando en la mente, en las emociones y sentimientos, en las circunstancias de esta vida. Establezco el poder de Cristo en esta vida, en esta hora, para traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Declaramos que allí donde está la angustia del temor, allí donde está la parálisis del temor, allí está el Espíritu de Jehová, el Señor, derramando la paz que sobrepasa todo entendimiento, trayendo una confianza infinita en Dios, declarando una convicción interna de que Dios está allí para traer una solución a esa situación, a ese problema, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús el poder y la autoridad de Jesucristo. La palabra de Dios dice que en Cristo es aquel delante del cual se debe doblar toda rodilla y toda boca confesar que Él es el Señor, y que delante de Cristo se doble todas las rodillas de toda fuerza de las tinieblas que esté operando contra la vida de esta persona, en el nombre de Cristo Jesús. Delante de Jesucristo se doble la rodilla de toda fuerza espiritual que esté operando en las circunstancias, en los entornos espirituales y sobre el alma de la persona que me escucha, declarando que tiene poder de resistir al diablo, que porque ya se sometió a Dios, declarando y creyendo que esta persona está sometiendo sus emociones a Dios, las está resistiendo al diablo y el enemigo huye de él. Eso que se llama temor, eso que se llama pánico, eso que se llama miedo, eso que se llama terror, está huyendo de la vida de esta persona, está huyendo de su mente, está huyendo de sus emociones, está huyendo de sus entornos, y las circunstancias son trastornadas por la diestra del Todopoderoso y cambian para manifestar situaciones de bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te bendecimos, hermano, amigo, y te damos las gracias por acompañarnos hasta este momento. Te bendecimos. Declaramos la libertad del Señor en tu vida, en los miembros de tu familia, que sean resguardada tu entrada y tu salida, y que toda tu casa sea libre del temor y toda tu descendencia juntamente contigo. Amén.